Hacedores, hacedoras del cambio, un nuevo programa, un nuevo proyecto, que además como siempre, ¿no? Siempre digo, todos los proyectos son interesantes, entre otras cosas, porque si no, no los traeríamos a nuestro programa, ¿no? Nosotros no traemos cosas aburridas y que no tengan sentido, todo lo contrario, siempre traemos perfiles y proyectos súper interesantes. Hoy contamos con Graciano Pellegrino, que nos va a hablar de teatro social. Veremos qué es esto, cuál es el proyecto, cómo empezó y un poquito las vivencias que Graciano está viviendo y nos va a compartir con nosotros. Hola Graciano, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en nuestro programa Hacedores del Cambio. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Muy bien. Tenemos que decir que Graciano es doctor en psicología, educador social y es docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, si te parece, Graciano, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos hagan un pequeño resumen, un pequeño elevator pitch de de un poco de su trayectoria, porque bueno, vamos a hablar de teatro, eres doctor en psicología. Y bueno, seguro que está súper relacionado, pero bueno, si tú nos explicas un poco ese enlace entre una cosa y la otra y por qué Ujú. surge y todo esto, pues te lo agradecemos, ¿no? Y así nos Vale, ponemos en situación. ok, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, como pueden escuchar por mi nombre y por mi acento que me delata, soy Ujú. italiano y llevo 11 años aquí en Canarias, en la isla de Gran Canaria. Y yo nací en el norte de Italia y vengo de una familia numerosa, más bien que ha vivido en zonas rurales. Y ya en mi pueblo estaba presente el teatro popular, entonces mi padre ya hacía teatro, un teatro en dialecto, entonces el teatro siempre ha sido como ahí en el fondo de mi familia, como algo que siempre existía. Yo recuerdo que era una de las cosas que mi padre me dejaba hacer sin ningún tipo de problema, porque siempre me ponía pega a la hora de regresar, etcétera. Pero si decía que iba a entrenar o a ensayar o algo de este tipo, que relacionado con el teatro, no tenía problema. Siempre esto Vale. me... Para otras cosas, ahí sí había limitaciones, ¿no? Sí, había limitaciones, pero para el Pero teatro para no. el tema del teatro, no. Ah, qué bueno. Oye, mola eso, ¿no? Muy Bueno, bien, por lo bien. menos había algo que me Que permitía te un poco daba más de hacer con cierta libertad. libertad. Qué bueno, fantástico, fantástico. Y luego, cuando estudié la carrera de educación social, porque bueno, había tenido una experiencia de un año en África con el Servicio Civil Internacional, entonces me había decantado un poco para trabajar en el ámbito de la educación. Creía que la educación podía ser un motor importante de cambio para las personas y también para mí. Si me permites, podía ser, no, es un Es motor seguramente, pero en aquel fundamental. tiempo era una hipótesis, era una Es. hipótesis. Yo con el tiempo lo confirmé, lo Claro, confirmé. claro que sí. Y entonces estaba estudiando la carrera de educación social y en aquel momento también ocurrió un hecho en nuestra familia. Un primo mío entró en prisión porque le encontraron en el coche que estaba transportando droga. Era el primero de la familia que entraba en prisión y este hecho fue como una cosa del cual toda la familia hablaba, ¿no? De lo mal que lo había hecho él, su padre, su madre, etcétera. Y a mí, sin embargo, me generó mucha curiosidad. En parte porque tenía mi misma edad y habíamos jugado siempre muy bien, era como mi primo preferido en este sentido. Y entonces le escribí una carta, encontré la dirección de la prisión donde se encontraba, era en Francia, le escribí una carta y él empezó empezamos a cartearnos, me contaba su vida ahí, yo le contaba lo que estaba haciendo, etcétera. Y entonces me generó como una curiosidad por este mundo, ¿no? Por el mundo de la cárcel. Y luego estaba cursando una asignatura que afortunadamente en Italia la tenemos en la universidad, que es teatro social educativo, Mm. un teatro aplicado a la educación. Qué bueno. Y vino una señora a darnos una charla de que ella estaba empezando un proyecto piloto en prisión. Intentaba llevar el teatro con los presos, yo tenía 22 años, y con la historia de mi primo que estaba allí en el fondo y con este interés que tenía, y luego con el tema del teatro me pareció interesante. Y entonces levanté la mano cuando ella Mm. pidió si había algún voluntario que quería echarle una mano. Entonces esto fue mi primer contacto, ahí empecé con ella, no sabía que luego me hubiera quedado con ella durante 6 años, todas las Ujú. semanas yendo a prisión con ella. Qué Y ha bueno. sido como mi maestra, mi profesora de teatro, mi primera directora de la cual aprendí a llevar a cabo este tipo de teatro que, como tú has comentado, es un teatro social. Es difícil a veces darle un nombre, a Mm, veces dice teatro y punto. claro. Es cierto que tiene su enfoque y su metodología dentro del teatro moderno. En particular hay tres autores en el cual nosotros no reconocemos. Uno es Stanislavski, ¿no? Que era
un ruso, ¿no? Que descubrió una forma diferente de hacer teatro, más Mm, cercana, más real, ¿no? Porque en aquel tiempo, estamos al principio del 900, con el tema del cine, el teatro mm. estaba entrando en crisis, ¿no? Ya con una película se podía representar cualquier historia de una forma mucho más real que lo que podía ser el teatro. Entonces había que encontrar una Eso, forma. de ahí viene el tema del método Stanislavski. Sí, sí, exacto. Eh, De ahí viene el método Stanislavski, sí. ok. Luego, Grotowski, otro autor que siguió las huellas de Stanislavski, era polaco. Él también siguió trabajando en esta línea. Un libro suyo que para nosotros es muy importante es El teatro pobre, es decir, teatro con muy pocos elementos escenográficos. El actor también no está súper vestido con un montón de cosas, ¿no? Como el teatro clásico, ¿no? Que tiene como la tendencia, ¿no? a sobreactuar o a añadir muchos elementos, sino que lo esencial, ¿no? Lo esencial del humano. Y luego, bueno, toda esta experiencia se une a lo que Freire en Sudamérica con la pedagogía del oprimido y luego Boal después con el teatro del oprimido, en causa toda esta experiencia que venía de Europa con esta que venía de Sudamérica y ahí empieza a desarrollarse lo que nosotros conocemos como el teatro social, que se aplica a cualquier tipo de contexto, con personas adultas, con personas que están en prisión, con niños, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Bueno, como una herramienta más bien de conocimiento personal, pero también transformadora de la sociedad, porque Ujú. permite a la sociedad que la gente le cuente lo que vive, lo que siente o cómo ve Ok, la sociedad, ¿no? Una muy forma bien. de Ahora, contrato. ahora profundizaremos en el tema, pero y esta un poco vertiente social tuya, este interés por el tema social, ¿de Ujú, dónde viene? Un poquito aquello de que, no sé, lo vivías de joven o fue a ujú. raíz de ese acontecimiento con tu primo. El tema social yo creo que siempre estuvo como en el fondo. Y yo creo que fue un poco el ejemplo también de mi familia. Yo me acuerdo que a veces venía algún inmigrante a casa y mi padre lo invitaba a comer con nosotros, ¿no? Era algo que yo normalizaba. Yo pensé que se podía invitar a cualquier persona a comer con nosotros, ¿no? Pero luego cuando fui creciendo vi que no era así, que no, que había familias que tenían prejuicios, que no invitaban a cualquier persona en casa. Una Claro. persona africana a lo mejor no Ujú, tenía mucho interés, etcétera, ¿no? Mi padre siempre fue muy curioso y esta curiosidad de conocer las personas también me la transmitió y por eso yo también con 21 años ya hice una experiencia internacional, viví un año en África y ahí fue cuando más bien me entró, ¿no? Este deseo de ocuparme, ¿no? De algo que a mí ujú. me gustaba mucho, que era la intervención social. Qué bueno. Eres italiano, como tú bien dices de entrada, y estás aquí en Canarias. Nosotros, que, ¿no? Desde Canarias, en todo el mundo, ¿no? Que venga talento, siempre es interesante, ¿no? Pero ¿cómo terminas aquí en Canarias? Que yo digo que nosotros Ah, encantados de que estés por aquí, compartas ya, ya. y traigas talento, que aquí lo que necesitamos es que venga gente con talento para que todos vivamos mejor aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué terminas aquí, no? Que digo que encantado, ¿eh? Repito, ¿eh? Ah, no, sí, sí, está claro. Bueno, yo llego aquí porque en un viaje por Francia tuve el error de poner una caseta al lado de una canariona. Vamos a un festival No así sé por y qué me suena tu historia, me parece te que me suena, ¿verdad? de muchas otras veces. Sí, 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 exacto. Y nada, entonces la vi por la mañana, era muy guapa, muy simpática, empezamos a hablar, etcétera. Y bueno, al año estábamos casados y yo había cambiado de país, me había dejado mi trabajo y me encontraba aquí buscándome la vida. Entonces, comenzaba, Qué peligro tienen las mujeres canarias, qué peligro. tenía En mucho peligro. positivo, ¿eh? En positivo, pero qué peligro tienen las mujeres canarias. Mira qué casos como el tuyo, que Sí, hay una bastantes. chica y terminan aquí y yo agradecidísimo, ¿no? Y digo como siempre, que aquí cuanto más talento venga, pues mejor, ¿no? Estudia psicología, entiendo No, por primero estudié también. educación social, primero estudié educación social, que es una Ok. carrera de 4 años, y luego cuando vine aquí, como era el periodo de la crisis, claro, yo estaba acostumbrado al norte de Italia, tenías miles de trabajo y era bastante fácil conseguir trabajo, pero cuando llegué aquí era un periodo donde había como dificultad entrar en el mundo del Mm, trabajo, entonces opté por seguir con el estudio, hice un máster de formación de profesorado, y ahí fue donde conocí un profesor que luego le gustó mucho mi experiencia que tenía con alguna experiencia que tenía con padres en prisión, con el tema del teatro. Él tenía una asociación que se llama Estia, que luego a lo mejor te cuento un poco más sobre sí. Estia. Ujú. Y entonces él también me animó a hacer el doctorado en psicología y entonces ahí me apunté e hice un doble grado entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Turín, un doctorado de 5 años y que bueno, para mí fue una experiencia muy interesante y a Tú eres un partir. crack, ¿eh?
Eres un Bueno, crack, oye. no, Tanto estudio, tanto no, moverse. ya estaba un poco mayorcito para hacerlo, No, pero pues con más razón todavía, hombre. Pues con ya. más razón todavía. La verdad que, no, qué importante es tener esa visión de estar formándose durante toda la vida, ¿no? Pues Sí, muchas sí. veces parece que alguien estudia algo, una FP, una carrera o algo, y ya está, ¿no? Como diciendo, bueno, empecé, terminé, y ya está, ¿no? Y aquí tal, trabajo sí consigo, pero ya está, ¿no? Y es un error, ¿no? Hay que estar siempre con esa mentalidad de seguir aprendiendo, seguir avanzando, conocer cosas nuevas e ir evolucionando, ¿no? Porque que la sociedad cambia y nosotros también tenemos que ir en ese compás, ¿no? De gestionar el cambio y aprender, ¿no? O sea, que te lo digo por eso, ¿no? No, Hay que sí, para tener mí ganas. la suerte que me gusta, entonces me gusta aprender, me gusta conocer cosas nuevas y entonces, bueno, esto también me ayuda, ¿no? Esta Claro. curiosidad tiene sus cosas, pero porque luego te cargas de trabajo y de cosas. Pero sí, ha sido una experiencia sin duda interesante para mí. Qué bueno, fantástico. Bien, entonces hacemos un pequeño resumen. Naces en Italia, en una familia, en fin, que tu padre te permitía este tema del teatro y lo apoyaba, entiendo, ¿no? Porque si lo permitía, veía que por ahí era una cosa sana y que te haría crecer como persona, ¿no? Entiendo que en el fondo eso es lo que tu padre pensaría, ¿no? Tienes una situación familiar de un primo va a la cárcel, a partir de ahí empiezas a hablar con él, a cartearte con él, encuentras una persona, una profesora que te implica, ¿no? Te involucra en un proyecto del tema este y bueno, sigues avanzando y recalas aquí en Canarias y a partir de ahí te sigues desarrollando profesionalmente. ¿Y cuándo empieza el mundo del teatro social aquí en tu vida aquí en Canarias? ¿En qué momento y por qué? Bueno, realmente empieza desde el minuto uno. Yo no sé si el destino me llevó otra vez ahí, porque claro, yo tenía todas las puertas abiertas, estaba abierto realmente a implicarme en cualquier ámbito, ¿no? Veía que aquí Mm. había mucho turismo, hasta me estaba planteando a lo mejor al final voy a trabajar en el turismo, no lo sé. Pero la primera persona que conocí era un educador, él era de País Vasco y vivía aquí en Las Palmas. Y él también le gustaba el teatro y a los 15 días que estaba aquí ya me encontré en el Salto del Negro, en el Centro Penitenciario de Las Palmas, en un patio haciendo teatro. Y era algo como, Caramba, qué bien, wow, esto me parece como pues que sí. me persigue, ¿no? La cárcel me persigue. No he cometido muchos delitos, pero parece Te que estoy en persigue un país y me por persigue fuera, desde fuera, de vamos a decirlo fuera, así. desde Te fuera. persigue desde fuera, muy bien. Y yo entro y salgo, yo entro y salgo. Y entonces, bueno, fue interesante y con él y algunos amigos empezamos como a hacer algunas actividades puntuales, en aquel tiempo era algo puntual así, como hablando con el director del centro penitenciario, alguna actividad de teatro puntual. Y más adelante, con este profesor que era el presidente de la Asociación Estia, empecé un proyecto que luego fue mi proyecto de tesis. Yo siempre intentaba unir también a mi parte de intervención con mi parte de estudio. Entonces ya había hecho como algunos trabajos final de grado o tesis así la carrera italiana, siempre relacionado con el tema de si la educación sirve en el ámbito de prisión, cuál puede ser la herramienta del teatro, ¿no? Entonces, a mí me gusta también esta dimensión, ¿no? De estudiar en lo que intervengo, ¿no? Si tiene impacto, cómo lo están haciendo en otros países, etcétera. Entonces, bueno, siempre intento llevar a cabo estas dos acciones, ¿no? Por una parte el estudio, la investigación y por otra parte la intervención. Qué bueno, Entonces, ahí fue cuando se propuso un taller de teatro, era el 2018, y claro, para reforzar nuestras competencias, llamamos a esta profesora que había conocido en Italia, que se llama Grazia Soardi, ella tenía una asociación que se dedicaba al teatro, en aquel tiempo había crecido mucho. Es cierto que el teatro penitenciario en Italia está más desarrollado que en España, hay revista específica, todos los centros penitenciarios de Italia tienen un grupo de teatro, hay mucho público de fuera que acude a ver las obras, ellos están autorizados a actuar fuera bueno, con bastante frecuencia, entonces hay congresos nacionales e internacionales donde hay bastante presencia de teatro italiano en prisión, ¿no? qué bueno, Entonces, llamamos a estas personas, nos formaron, en la universidad yo organizaba pequeños cursos de formación y esto nos ayudó a arrancar y también a ir reforzando nuestra competencia técnica a la hora de llevar el taller. qué bueno. Mm. Hablas de la asociación Estia, coméntanos un poquito qué son, o sea, quiénes las componen, un poquito cuál es el propósito de la asociación y luego seguimos hablando del tema Sí. de lo que estás haciendo aquí en la cárcel. Ujú.
Sí, sí, la Asociación Estia es una asociación fundada en las Palmas de Gran Canaria, que interviene sobre todo en Gran Canaria y Tenerife. Su ámbito principal es la intervención y la investigación en el ámbito familiar. Lo fuerte de Estia efectivamente son los programas de educación parental, ¿no? Creer que si nosotros formamos a los padres, le acompañamos su tarea, mejoramos la sociedad, porque la sociedad necesita padres y madres que estén competentes y que puedan acompañar a sus hijos de la mejor forma, ¿no? Qué bueno. Padre. Fíjate, hacemos un inciso. Nosotros impartimos mucha formación en institutos de FP, de formación profesional, Ujú. y notamos un poquito que el comportamiento del alumnado en función un poquito del barrio en el que esté el instituto en concreto, ¿no? Y nosotros siempre pensamos que el alumnado va al instituto y hay una burbuja, ¿no? Están en la burbuja del instituto, hay un apoyo, hay un refuerzo, hay un cariño, ¿no? Hay una forma de relacionarse, pero claro, una vez que terminan esas 4, 5, 6 horas, vuelven a su burbuja de su realidad del barrio, ¿no? Y qué importante es desarrollar también la cultura, la educación, ¿no? La formación en la familia y desde la familia, porque si no, el entorno al que vuelve el alumnado, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, qué buen trabajo. Nosotros también tenemos un proyecto que se llama Barrio Soñado, o sea, hablaremos, porque lo que queremos también es hacer ese trabajo con la familia y desde la familia, ¿no? Porque si no, nosotros hablamos de que tiene que haber un equilibrio y una estabilidad económica, social y familiar. Si no tenemos esas tres patas como persona, es muy complicado crecer, avanzar ¿no? y estar un poquito, vamos a llamar, integrado con más plenitud con la sociedad, ¿no? O sea que hablaremos en otro momento de Estia porque nos interesa conocerlos y a ver si podemos hacer algún proyecto en conjunto. Bueno, cerramos el KitKat. Entonces, Estia sigue con el Sí, tema, ¿ok? ella sí trabaja sobre todo en este ámbito de la educación a los padres y las madres. Como tú dices, efectivamente, no solamente si pensamos en nuestra vida, cuánto ha sido importante la educación que hemos recibido, ¿no? De nuestra propia familia, Claro. pero también la ciencia nos confirma que lo que somos nosotros deriva en buena parte de la experiencia familiar que hemos vivido, del tipo de relación que hemos podido construir con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos. Y claro, lo que es sorprendente, claro, que si yo quiero hacer un curso, quiero ser fontanero o limpiador o cualquier cosa, me harán un curso mínimo de seguridad de cualquier tipo. Pero para ser padre, si va a ser madre, no hay ningún tipo de curso, ningún tipo de acompañamiento, a pesar de que ser padre y ser madre es el trabajo más difícil del mundo, ¿no? Es decir, esto no lo digo yo, sino que lo dice el Organismo Mundial de la Sanidad. Sí, sí. Dice que la Y el de más crianza responsabilidad, ¿no? es una Que es responsabilidad ayudar a tremenda y una crecer y a tarea muy, desarrollarse una muy dura. persona, ¿no? Es el de más Una persona. responsabilidad, sin duda ninguna, ¿no? Y no nos preparan, no nos enseñan, ok, Entonces, por eso esta se ha centrado sobre todo en este ámbito, en parte también porque la Comunidad Europea, el Consejo de Europa, en una de sus recomendaciones promueve lo que llaman parentalidad positiva, es decir, el ejercicio parental competente, ¿no? Acorde a las necesidades de los hijos, no violento, con una comunicación asertiva, un acompañamiento diario. Y entonces, bueno, hay muchos programas que van en esta línea. También en el tiempo se ha ocupado de jóvenes que han estado en el sistema de protección, que han estado en centros de menores y luego cumplen la mayoría de edad y hay una dificultad de dónde pueden terminar porque a lo mejor su mm, familia no están preparada o no existen mm, para poderlo acoger. Entonces, durante un tiempo tuvimos un piso y hacíamos un acompañamiento a estos chicos. Luego, por problemas de financiación, porque las dificultades de las ONG es que dependen de fondos y a veces los claro, fondos no te llegan o te llegan demasiado tarde y no tienes la posibilidad de adelantar el gasto. Entonces, bueno, ahí este proyecto realmente ahora mismo no lo tenemos, pero durante un tiempo largo fue un proyecto importante de la Asociación Estia. Y luego, bueno, empezamos el tema en prisión con este proyecto que te comenté, que se llama Padres y Madres sin Barrera, que era un poco para acompañar a los padres y a las madres que están en prisión, que son la mayoría de las personas que están privadas de libertad son padres y madres y está muy invisibilizado lo que pasa a sus hijos durante la estancia de su padre en prisión, ¿no? Ni claro, siquiera los hijos de las personas que están en prisión están considerados como un colectivo de riesgo, a pesar de que la literatura científica nos recuerda que sí, que tienen bastante problema, trastornos del sueño, de la alimentación, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? claro.
ujú. Entonces, a partir de ahí hicimos un programa que pretendía reforzar todas las competencias de estos padres y ayudarles a acompañar a sus hijos durante esta etapa, ¿no? Para que no Qué se bueno. desconectaran de ellos durante este periodo. Entonces, permite, Graciano, se dirigen a un centro penitenciario y cómo reciben un poco las propuestas de Mm. ustedes, la dirección de los centros penitenciarios. Como dicen en Italia, está muy desarrollado, pero aquí en España no tanto. ¿Cómo reciben el tema? Pues el sistema penitenciario español, hay que decir que es un sistema bastante bueno, en comparación al italiano, por ejemplo, que es más antiguo, ¿no? De la época fascista. Este ya viene en la época de la democracia y se fijaron en modelos del norte de Europa. Es un sistema bastante centrado en la reinserción social y en la reeducación. Entonces, normalmente, cuando nosotros nos acercamos a la dirección del centro, como siempre, este penitenciario es un sistema muy piramidal, muy jerárquico, ¿no? Porque viene de un sistema militar, entonces mantiene esta forma. También se entiende porque es un sistema que acoge a mucha gente y a veces cuando tienes que organizar 800, 900 personas, no puede ser muy flexible, tienes que ser muy rígido porque Hay que imagino hacerlo como hay que hacerlo, si no, no hay que otra. es una función que el Estado pide a estas personas. Y entonces nos acercamos a la dirección y le proponemos la posibilidad de llevar a cabo un programa, bien sea este que te comenté para los padres o las madres o el tema del teatro social. Le presentamos una propuesta escrita con nuestra intervención, con el plan de evaluación, etcétera. Ellos a su vez lo evalúan como equipo técnico, lo mandan a Madrid porque está todo centralizado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y luego normalmente nos dan el visto bueno, hacemos un pilotaje, ¿no? Empezamos suave Ujú. pilotaje, le enseñamos algunos resultados, al menos a los 6 meses, y luego seguimos con este proyecto, ¿no? En el caso concreto de Gran Canaria, lo interesante es que el proyecto empezó en el 2018 y no se ha interrumpido nunca. Es decir, Qué incluso la bueno. parte cuando tuvimos el COVID, intentábamos con las cartas, o siempre que se abría la posibilidad de poder intervenir, de retomar la actividad, ¿no? Entonces, esta continuidad también luego permite que el trabajo vaya mejorando y creciendo, ¿no? En el Ujú. nivel de compromiso y de calidad. Ok. Desde la dirección se acoge, entiendo, en positivo, pero y la población reclusa, vamos a llamar así, las personas a las que ustedes se dirigen, ¿cómo ven esto en los momentos iniciales? Sobre todo porque ahora si ya lo conocen, entiendo que es distinto, ¿no? Pero en los momentos iniciales, no lo sé, ¿les choca o muestran Sí, interés? Un poquito cómo se percibe este proyecto en la población reclusa. sí, bueno, en la población reclusa hay de todos, es Mm. como la sociedad de fuera, ¿no? Cuando entra hay 800 personas, hay personas que muestran interés, personas que se ríen de esto, personas que están, que a lo mejor lo quieren probar o no se lo toman en serio, pero luego a lo mejor se enganchan, etcétera. Bueno, en primer lugar, para nosotros es una actividad voluntaria, nosotros no obligamos a nadie a hacer teatro, lo proponemos en todos los módulos que se puede hacer, hacemos nuestro cartel o hacemos una asamblea donde comentamos la actividad que se va a llevar a cabo, vamos a hacer un taller donde trabajamos la relación con nosotros mismos, con el objetivo luego de crear una obra que representaríamos para otras personas. Y bueno, siempre hay alguno que se acerca y lo que pedimos pero es el compromiso. Es decir, si empiezas esa actividad, tienes que venir siempre a todos los ensayos, a todas las sesiones que Claro. tenemos. Y si no vienes ya después de alguna falta sin justificar, ya nosotros te damos de baja. Porque bueno, para nosotros es muy importante el rigor y el compromiso. Entonces, Ujú. quien lo Además, entiende, si formas parte de un proyecto colectivo, si no cumple, el colectivo se resiente, ¿no? O sea, la obra colectiva se obviamente, resiente. Ujú, exacto. Esto es algo para mí un valor muy importante, ¿no? Ya que la casa se propone reeducar a estas personas. ujú, Aquí enseñas el valor de lo colectivo, como dices tú, ¿no? Del trabajo en grupo, del equipo, de la ujú. importancia del equipo. Es decir, a veces yo te dicen, no, yo no voy al ensayo porque yo ya me sé mi parte. Lo siento mucho, pero si tú no vienes al ensayo, aunque sepas tu parte, tú no vas a hacer la obra. Porque la obra es coral, está todo el Claro, grupo. Si tú no vienes, no vas a hacer la obra. Entonces claro. esta parte le cuesta mucho porque, claro, tienen que entender la importancia de que nosotros somos un grupo y todos somos importantes. Quien habla, quien no habla, quien Ujú. está como técnico, quien está detrás, etcétera, etcétera. Y en un esfuerzo colectivo de todos, el que producirá el gran El resultado que éxito vamos y a el tener. éxito, ¿no? Ujú. Si alguien se implica a ella, todo el grupo va a resentir de esto. Si alguien no se sabe su parte, todo el grupo se ve afectado. Claro. Eh, por supuesto que el grupo siempre intentará salvarte, improvisando o metiendo algún elemento nuevo, pero esto es un valor muy importante porque aprendes la importancia de trabajar en equipo. Y esto Claro. es un valor que luego se puede llevar fuera y en una empresa Ujú. te viene muy bien conocer este Claro. valor. Eso te iba a decir, ¿en qué beneficios crees tú que, o palpas, o ves, ¿no? En la realidad,
que este tipo de proyectos eh, le procura a las personas que participan. Es teatro, estamos hablando del trabajo en equipo, ¿no? El sentir que los equipos funcionan bien, que hay que colaborar, que hay que, ¿no? Hay que ser partícipe, ¿no? De los eventos, en este caso sociales o lo que sea, ¿no? Para ser ciudadano, ¿no? Vamos a llamarlo así. Un poquito, ¿qué crees tú que es lo más importante o qué valor o qué un poco, qué interiorizan más las personas que participan en estos proyectos? Sí, un aspecto interesante para mí es que mientras al teatro se le asocia la imagen de la máscara, ¿no? El actor se Mm, pone la máscara. Ese tipo de teatro, que el teatro pobre, el teatro del oprimido, y todo lo contrario, nosotros tenemos que quitarnos la máscara y mostrarnos tal como somos. Esto al principio genera bastante vértigo y miedo, ya. porque se trata de también presentar nuestra fragilidad y dentro del sistema penitenciario tú tienes una cultura de mostrarte que cada uno, quién es más chulo entre uno y el otro, quién es más fuerte, porque en un Mm. sistema donde también hay cierta desconfianza, cierto miedo, ¿no? Sí, lo Entonces, que podemos hablar de la marca personal, que cada sí. uno tiene que trabajar en ese entorno, pues es distinto a la hora luego de trasladar eso a una obra de teatro, entiendo, ¿no? Un poquito la Exacto, cosa. es Ok, como que estás en un mundo aparte, ¿no? De hecho, hay claro. muchos que dicen, cuando estoy en el teatro, estoy fuera de la cárcel, porque claro, cuando estoy en el patio tengo que recitar una parte, cuando estoy en el teatro puedo permitirme de llegar a sentir quién soy yo realmente. Y esta experiencia de llegar a conocerte y saber realmente quién eres, no tener miedo a tu inseguridad o a tus fragilidades, sino conocerlas, ¿no? Para también enfrentarte a ello Ujú, también lo que más beneficio al final le conlleva, ¿no? Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿no? Porque esto es lo que te ayudará. Y el teatro le permite esta forma de conocerse a sí mismo y al mismo tiempo, entrando a través del juego, como interpretas distintos papeles y ves ujú, distintos papeles, también te das cuenta que tu propio yo, como tú te defines y te muestras a las otras personas, es simplemente una de las tantas formas que tú tienes o que la sociedad te ha impuesto, porque al final, como dices tú, has nacido en este barrio y como ujú. en este barrio todo el mundo vende droga y tú siempre has dicho que toda la familia vende droga, al final yo soy un tío que vende droga. Ya. En el teatro, Normaliza, bueno, no normaliza lo que normaliza. ves, normaliza lo que Exacto, ves en tu normaliza día lo a que día, ¿no? ves y te identificas con esto. Bueno, yo soy un Claro. tío así. Me hago Mm, este tatuaje, me visto así, actúo así, hablo de esta forma, etcétera, etcétera. En el teatro rompemos todo esto porque le digo, vale, tú eres así, perfecto, te aceptamos, está muy bien, porque podemos tener un personaje que es realmente así, pero también te propongo este otro. Entonces, cuando tú empiezas a jugar a otro personaje, esto también a nivel cerebral tuyo te genera como la posibilidad de sentir, al principio te sientes ridículo, porque dices, es que yo no soy así. Pero luego con el tiempo, entrenándolo, te das cuenta que, bueno, pero ¿por qué no podría ser también así? ¿Y por qué claro. también no puedo ser así, así, así? Al final, tú decides quién quieres ser, por supuesto, ¿no? Pero la posibilidad de haber experimentado distintos papeles está claro que influye en tu autoconcepto. Y la persona que está en prisión tiene, por una parte, el tema del estigma, que la sociedad te juzga, pero sobre todo tienen el tema del autoestigma Claro. es lo que ellos mismos se asocian. Yo soy así, Mm, siempre seré así, yo tengo problema con el consumo de sustancias, entonces siempre lo tendré, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco el problema que ellos pueden tener, ¿no? Este autoestigma ujú. va a ser más difícil de quitar que no el estigma que le impone la sociedad, ¿no? Ok, Creo que este es el beneficio para mí que más observo, ¿no? Que también ellos verbalizan cuando me dicen, me siento orgulloso de haber hecho algo que pensé que no podía hacer en mi vida, ¿no? efectivamente. Haber hecho algo Afrontar que... un reto, ¿no? Afrontar un reto que yo mismo pensaba que iba a ser incapaz de poder hacerlo y ahí es donde surge también ese crecimiento y esa automotivación para decir, oye, que se pueden hacer más cosas en esta vida y no tengo por qué estar encasillado permanentemente en lo que yo mismo me encasillé por los motivos que sean, ¿no? Que se puede salir y se pueden hacer otras cosas y tener otros puntos de vista, ¿no? Qué chulo. Muy bien. Entonces imagínate que llegas no sé si esto es por temporadas o qué, pero bueno, empieza la temporada, no sé cómo va esto. Alguien que se apunta a este proyecto, ¿qué recibe? ¿El primer día o el segundo? Un poco, cuéntanos un poco Sí. la temporalización del Ujú. proyecto y cómo se va desarrollando y en qué termina, ¿no? Que también es importante, ¿no? Una vez que la fase final de ese programa anual o semestral o como ya no dirá, cuál es la finalización, ¿no? Sí, a ver, lo ideal sería que todo empezaran a la vez, ¿no? Mm, Esto ocurre cuando empiezas un grupo nuevo en un centro penitenciario, entonces todo empieza a la vez, ¿no? Pero en nuestro caso hay bastante movilidad también, porque en prisión hay gente que sale en libertad, hay claro. gente que se traslada a otros centros, entre que se desengancha porque a lo mejor
ha perdido la motivación o no fue mm, suficientemente fuerte la motivación. Entonces, sí hay como un periodo de acogida. Nosotros trabajamos todo el año, paramos un mes así en agosto normalmente, pero en los primeros meses trabajamos sobre todo lo que es la cohesión grupal. ¿No? Si no tenemos un grupo no podemos construir nada. Necesitamos mm, primero formar el grupo y entramos a través de lo lúdico. Entonces, si yo veo que en el grupo tengo personas nuevas que no tienen experiencias, bueno, redujo un poco el nivel porque a lo mejor podrían asustarse y darse de claro. baja si ven algo más complicado y vuelvo un poco a la parte lúdica donde ellos empiezan a jugar y al Ujú. final jugar para mí es una cosa muy seria y ellos, todas las personas realmente es fácil que empiecen a jugar, ¿no? Entonces Sí. pasamos de lo lúdico a lo teatral. Al principio Muy empiezan a bien. jugar, pero también para que rompan las resistencias que cada Claro. uno tiene y Las luego veces, poco a poco cuántas sesiones tienes a la semana, actualmente Graciela? tenemos 2 sesiones a la semana, ¿Dos dos sesiones de cuánto tiempo? de 1 hora y media. 2 sesiones de hora y media a la semana, ok. Entonces empiezas un poquito para romper el hielo, ¿no? Entiendo, ¿no? Con juegos y tal, para que la gente se vaya soltando, vaya perdiendo un poco la vergüenza, ¿no? Y un poquito Exacto, exacto. la... ujú, También le digo que es normal que tengamos vergüenza, claro. que a veces ya desde pequeño dicen, no, porque tú eres tímido, son cosas de etiqueta que nos han puesto, que no es Mm, así, pero nosotros no hemos creído esto, etcétera. O mm, también resistencia del cerebro mismo, ¿no? Que te ve haciendo una cosa que te parece, dice, no, pero eres tonto, o te juzga, ¿no? Nosotros mm. nos juzgamos muchísimo a nosotros mismos, entonces también yo muchas veces le digo, tenemos un pequeño juez en nuestro cerebro, tenemos que decirle que durante esta hora y media nos deje tranquilo, que dame una siesta Que no te libre, ¿no? En esta hora y media que no te libre, que libre, nos ¿no? permite hacer lo que realmente nos salga y podamos ser libres de realmente cualquier papel, cualquier cosa. Si tengo que gritar, grito. Si tengo que llorar, puedo llorar. Si tengo que Claro. meterme cuatro patas, me meto cuatro patas, etcétera, ¿no? Que sea una experiencia muy liberatoria para el cuerpo, sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, en la primera fase, entonces, la parte lúdica de cohesión grupal. Luego viene la fase donde vamos a afianzar la teatralidad, es decir, ya vamos entrando más en la parte técnica de Ujú, estar recto, mirar al público, la mirada, las posiciones, no dar la espalda, la ujú, proyección de la voz, el equilibrio en el espacio de los cuerpos, etcétera. Entonces entramos en esta parte como un lenguaje nuevo, no es lo mismo ujú, hablar en un vídeo que hablar en un teatro. Nosotros no tenemos micro normalmente, tenemos que proyectar bastante. Y esto, bueno, todo un trabajo bastante interesante para ello. Y durante esta fase surge algún tema, normalmente de forma así natural. Alguien comenta algo, etcétera. Entonces nos paramos y mira, entonces, ¿qué me parece si podemos construir una obra sobre esto? ¿No? Por ejemplo, la última obra que hemos construido ocurre porque un interno dijo, yo tuve un sueño súper raro, etcétera, etcétera, y empezó a contar su sueño. El sueño era realmente muy, muy interesante y luego todo empezamos a hablar de cómo podíamos interpretar este sueño que había tenido y parecía que el sueño estaba muy relacionado con el tema de la venta de droga, ¿no? Que era una experiencia que la mayoría de ellos había tenido porque también estando en Canarias, la mayor parte de lo interno con el Atlántico al lado y el tráfico que tenemos nosotros, la mayor parte de las personas entra por este motivo, ¿no? ujú. Entonces, bueno, trabajamos Entonces, este bueno, sueño. no, perdona, Graciano, que me parece súper, súper interesante porque es una de las preguntas que tenía, ¿de dónde salen las ideas para hacer las obras, ¿no? O sea, entiendo que surgen de las propias personas que están en el proyecto, ¿no? Que se les Sí, ocurre sí, sí. algo y luego todo el desarrollo, entiendo que es supervisado por ti o por el equipo, al final se construye la obra, pero la van autoconstruyendo también. Hola, campeón. Entonces, a ver, la pregunta era, que me ha La distraído. pregunta era lo que estábamos comentando, ¿no? Que a partir, o sea, Ah, sí, empieza la el idea. proyecto, empiezan por el juego para un poco romper, ¿no? Las inhibiciones, las autolimitaciones que podemos muchas veces tener que nos imponemos nosotros mismos, ¿no? Eso se Ujú. deriva luego en la parte técnica teatral y luego quedaría, hay que seguir desarrollando el tema, pero bueno, hay que trabajar sobre algo, ¿no? Entonces tú dices, no, no, que los propios participantes pues también aportan ideas y a partir de ahí entre todos se construye esa obra de teatro sobre la que se va a trabajar, ¿no? Exacto, Ujú. es creación colectiva, ¿no? Entonces, Exacto. en este caso, este señor contó este sueño, todo trabajamos ahí, luego le hicimos una propuesta de una música, vimos si podíamos crear una coreografía a partir de este sueño, apuntamos lo que estaba diciendo él en el sueño y le hago una propuesta a mí, ¿qué le parece este monólogo? Entonces la persona me dice, yo añadiría esta palabra porque para mí es más importante", entonces vamos como construyendo el texto. Decidimos quién lo puede decir este texto. Normalmente intentamos que quien diga un texto o haga algo, lo haga si esto tiene sentido en su vida o está relacionado con su experiencia. Lo ideal es que sea Ujú. la misma persona que ha contado
un hecho que luego lo represente, de forma que se vea la verdad, ¿no? De lo que estaba contando. Y entonces, bueno, trabajamos así, ¿no? En este caso, luego todos los martes yo contaba un sueño y de ahí íbamos sacando texto, coreografía. No todos los sueños a lo mejor no se podían representar, porque algunos teatralmente veías que no le encontrabas el camino, otros eran demasiado duros, otros eran repetitivos. Entonces, luego a nivel técnico intentas construir una obra que tenga ciertos equilibrios, ¿no? Sobre los Ujú. temas, los ritmos que pueda tener, la música y también la posibilidad de técnica que pueda tener un grupo, ¿no? Porque cualquier obra, luego, aunque la misma la repitas varias veces, siempre tienes que adaptarla con el grupo que tienes, porque entonces a lo mejor ves que el personaje principal tienes que cambiarlo porque ya no está, entonces le tienes que reducir el texto, o puedes añadirle a esta parte porque tiene más que ver con su vida, etcétera. En función de los perfiles de las personas que estén en ese momento participando en el proyecto, ¿no? Ok, Sí, efectivamente. A través muy de los bien. grupos teatrales tú ya observas y te das cuenta de quién puede hacer cualquier parte, ¿no? Porque ves, Ujú. este es muy alto y grita mucho, este tiene una mirada muy tímida y a lo mejor le viene bien este papel, el otro, el otro. Entonces, bueno, realmente observándolos en el grupo moverse, te das cuenta y haces una propuesta. ¿Tú te verías en este papel? Normalmente ellos aceptan, lo intentan, luego dependiendo también de su compromiso personal, hay algunos que han tenido textos muy largos, a lo mejor se lo estudian todos los días, Ujú. ensayan individualmente con nosotros en algunas tardes aparte. Claro, hacemos estas dos sesiones, pero cuando estamos a punto de montar la obra, ahí podemos trabajar de lunes a sábado, todos los días, a veces mañana y tarde, y son muchas horas de entrenamiento para ello, muchas horas de ensayo, ¿no? Ahí realmente Ujú. hay mucha presión, ¿no? Para llegar a un resultado que luego sea satisfactorio. Para el día del estreno, ¿no? Evidentemente, Ah, como pasa siempre, ¿no? En cualquier sí, sí, obra, sea en cualquier ambiente, siempre los días previos al estreno se palpa la tensión y ahí están todo el mundo un poco sí, con ganas de que llegue, pero con el miedo también de que llegue, ¿no? atención. Estamos en esa dualidad, ¿no? Qué bueno. Entonces se sigue desarrollando el proyecto, el ritmo se va incrementando a medida que se acerca el tema, y eso desemboca ¿en qué? ¿En qué, Graciano? Y luego desemboca en una obra teatral que con el tiempo ha crecido la confianza también de la institución penitenciaria hacia nuestro trabajo. Al principio yo le planteaba que sería interesante que se diera gente de fuera a ver la obra. Y al principio me ponían como límites, decían, bueno, pero muy poca gente, solo de la asociación, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo estos límites han disminuido y las últimas obras que hemos hecho han acudido algunos días más de 100 personas desde la calle, dentro Qué de prisión. bueno. Oye, qué bueno. Esto entonces Ujú. es un buen resultado y parece que el centro penitenciario está interesado en ampliar y seguir, ¿no? con esta línea, ¿no? De que el público, que el teatro del centro penitenciario sea en un futuro, ¿no? Me gustaría que fuese un teatro más de la ciudad, donde estas personas que no pueden salir hacen propuestas culturales y la presentan, ¿no? En parte porque la misma Constitución española, que la Constitución española me parece muy bonita, tiene un artículo que dice que todas las personas tienen derecho a hacer cultura, todas las personas. Y también las personas que están privadas de libertad tienen derecho y la cultura, todos sabemos que es una herramienta muy potente de cambio y Ujú. transformadora, no solamente para ellos, sino también para el público que entra en una prisión, que nunca había entrado, que ve estas puertas que se abren y se cierran, que a lo mejor entra con sus prejuicios y luego sale muy cuestionado, ¿no? Sobre Ujú. el sentido que tiene la prisión, la culpa, el límite. A lo mejor yo también podría estar al otro lado. Claro, si yo no estoy al otro lado, a lo mejor no estoy por esto, esto y lo otro. Entonces, al final tiene una función educativa para mí, para la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Es decir, Ujú. también producimos cambio en las personas que ven esto y esto reduce el estigma y esperamos que aumente la capacidad también, ¿no? De prevenir que las personas entren a prisión y sobre todo de acoger a las personas, dar una oportunidad a quien se ha equivocado y quiere realmente volver a integrarse en la sociedad, ¿no? Ujú. ¿Las obras tienen alguna moraleja, algún mensaje en valores o no? O ya con que sea la obra y tal, o va buscando realmente que a la hora de explicar ese sueño que tuvo esa persona termine con algo un poquito. Lo digo porque es teatro social, está un poquito hablando y ayudando un poco a la reinserción. No lo sé si eso se contempla como parte de o Sí. según surge la obra. Sí, la obra tiene su mensaje, pero nosotros lo dejamos bastante abierto. En el Ujú. sentido, para nosotros lo más importante es que lo que contamos se acerque lo máximo posible a la verdad, que sea presentar la humanidad frente a la humanidad, ¿no? Que permita Ujú. al público, a los actores, de reconocerse como seres humanos y entonces, por lo tanto,
con sus limitaciones, con sus fortalezas, con sus resiliencia, etcétera, ¿no? La obra para mí tiene un mensaje, pero luego el público a veces me dice, me ha gustado mucho porque, claro, me ha tocado con esto. Y yo no había pensado que la obra podía llegar a este A ese punto, tema. ¿no? Porque al final tiene una profundidad bastante amplia y, claro, a cada uno le toca en un modo distinto, ¿no? Dependiendo un poco de sus vivencias. De su Esto experiencia depende vital, mucho, claro. claro, de sus experiencias vitales. Para esto es fundamental, insistimos mucho, que el actor ahí esté totalmente presente y totalmente entregado al público. Es decir, tiene que darlo todo y dar todo sí mismo en la verdad. Cuanto más el actor está en el aquí y ahora y se entrega al público con mucha generosidad, cuanto más emoción y sentimiento le llega al público, y esto permite que también el público salga muy impactado, ¿no? Por lo que ha recibido y que esto pueda en él cuestionarlo. Normalmente intentamos que la obra, más que dar respuestas, genere preguntas. Ok. Lo que sí evitaríamos sería dar una frase de las típicas que se encuentran en el Facebook ahí, ¿no? Somos Mm, todos buenos, etcétera, hay que perdonar. No. ujú. No vamos a de este tipo, sino que presentamos la complejidad de la acción del ser humano, ¿no? Y lo Y que cuestionamos. Por invita a la ejemplo, reflexión, ¿no? Qué evita la chulo eso, reflexión. ¿no? Sí. Qué importante es que cada persona en su momento se hagan las preguntas adecuadas, ¿no? Y que entremos en esas autorreflexiones que nos ayuden también a analizar dónde estamos y a dónde queremos ir y qué queremos conseguir, ¿no? Y qué podemos aportar también a la sociedad, ¿no? O sea que, Sí. y una cosita, hablabas de teatro pobre, o sea, un poco minimalista por la situación, entiendo, ¿no? Ujú. Cuando, no sé, los personajes se caracterizan, no o no, o va cada uno con su ropa de tal, de si se caracterizan, se hace el trabajo en la propia prisión, de yo que sé, hay que hacer un traje o algo, como a nivel de atrezo y a nivel de un poco de estructura, cómo se organiza eso. Sí, el teatro pobre efectivamente tiene pocos elementos y minimalistas, ¿no? Esto en parte también porque a nivel técnico nosotros tenemos un grupo muy inestable de actores, ¿no? Porque estamos con personas que tienen problemas de consumo, que tienen Claro, mucha movilidad, que pueden ser trasladados en cualquier momento. Es decir, no estás en la situación ideal que tenga un director de teatro que tiene su compañía y sabe con quién va a contar. Tú hasta el último día te puede pasar de todo, que el actor principal se da de baja, que el otro se pelea con el otro, que el otro le da un problema, que el otro te lo traslada, porque obviamente si el penitenciario no mira, "Ve, esto está haciendo obra de teatro, no, estas cosas no las mira, entonces claro, va a dar a otro centro penitenciario y punto, ¿no? Entonces tú te quedas siempre ahí con mucha tensión de no saber hasta lo último lo que realmente tendrás. Esto tienes que trabajar con el grupo siempre esta capacidad de ser flexible y modificar en cualquier momento todo, ¿no? Ujú, Esto también hace que nosotros no podamos exagerar mucho en la parte escenográfica, etcétera, etcétera. En parte por la limitación del contexto, estamos en un centro donde la seguridad es lo principal, no podemos entrar cualquier cosa, claro. y en parte porque tenemos que ser muy ágiles. Entonces sí, caracterizamos los personajes. Por ejemplo, en la última obra todo eran una tribu moderna, porque nosotros nos inspiramos en las experiencias de los indios iroqueses del Canadá y del norte de América, que interpretaban los sueños. Entonces ellos eran una tribu moderna, pantalón blanco y una camisa cortada estilo. Ujú, Y bueno, es cosa muy sencilla. Y la ropa también, hay el problema siempre de la parte económica. Entonces la ropa, cuando yo necesito dinero, le digo, mire, no hace falta comprar ropa, hable con sus familiares. Entonces ya luego me llega un mensaje al teléfono de un familiar que me dice, yo te compro los pantalones, yo te compro las camisetas. Luego siempre tenemos alguna voluntaria que nos cose, nos ok. adapta el traje según las circunstancias. Otros directores teatrales que colaboran. Hay varios directores de teatro que colaboran con nosotros, nos prestan vestuario también bastante guapo. Por ejemplo, Qué en esta bueno. última obra había un personaje que era Zaratustra, que era del libro de Nietzsche, ¿no? Así habló Zaratustra, que acompañaba al ser humano a entender sus sueños, ¿no? Porque jugamos con esta palabra de los sueños nocturnos, pero también de los sueños que tenemos en nuestra vida. Y luego estaba esta tribu, ¿no? Zaratustra y la tribu, Zaratustra y la tribu todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, la escenografía era mínima y luego todo era con almohada y sábanas. Entonces, cuerda hecha de sábana que recuerda los presos que se escapan de la ventana. Y las sábanas se transforman en las olas, las sábanas se transforman en una cuerda. eh, cuando la lucha entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Cuando Freud habla de los sueños. Es decir, es verdad que están elementos de sus propios sueños, pero luego nosotros le vamos requiriendo, proponiéndole texto. Miren, he encontrado esto del libro de Nietzsche. ¿Qué le parece esta parte? Alguien te cuenta, mira, hay un libro que habla de los indios tales, entonces lo proponemos.
Entonces vamos mezclando elementos que encontramos por ahí con los textos de ellas, ¿no? Todo tiene que ser coherente y, bueno, quedar bien Lo ahí. cuenta, Graciano, tú lo cuentas muy fácil, pero Ya yo eso lo nada. veo muy complicado, eso de elegir textos y llevar determinados textos duros, ¿no? Pues está hablando de Nietzsche, está hablando de no sé qué, oye, oye, que hacer que eso encaje, no lo sé, hombre, evidentemente ahí está tus tablas, ¿no? Y tu saber hacer, ¿no? Pero lo estás contando con una facilidad que esto no, 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 no es no es tan fácil. fácil, No, ¿eh? no es fácil. Lo más difícil realmente es confiar en la escucha del grupo, porque tú no sabes realmente dónde vas a parar. Tú no es que tienes la obra en mente, tú para nada, tú no tienes el final, no tienes el principio, no tienes nada. Tú empiezas a tener historias de ello, luego llegan cosas, pero luego llega un punto donde si tú escuchas en profundidad y confías en ti mismo y en el grupo, todo empieza a ser tic, 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 y se encaja y tienes el guión y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo he podido llegar aquí si no sabía ni dónde iba? Pero claro, ahí tienes que intentar que el pánico no te cunda, ¿no? Que intentar mantener la Y si calma y te cunde, que no se note, ¿no? Y si te que cunde, no que te no se no, note. no. No, porque a veces yo te pregunta, ¿y entonces ya tienes el final tú? Sí, 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 sí. Pero no tienes ni puñetera idea, ¿no? De cuál será el final o de cuál será el principio, etcétera, ¿no? Mm, Entonces ellos tienen que transmitir confianza al grupo. ya, Pero al mismo tiempo tú no sabes realmente dónde estás yendo o si esto funcionará o no funcionará, etcétera, ¿no? Bueno, muchas veces son intuiciones que tienes, a veces no duermes por la noche, entonces dices, mira, a ver cómo puedo hacer esto. Y a lo mejor te viene la iluminación, ah, mira, podría hacerlo así, así, y si meto lo otro así, etcétera. Entonces ya al día siguiente lo propones, ¿no? O lo ya, hablas con algún amigo, con un compañero. Por supuesto que es un trabajo colectivo donde tú tienes que enseñar tu trabajo a varias personas, ¿no? Entonces yo a veces llamo compañeros directores de teatro y digo, mira, ¿qué te parece esto? Entonces lo miran y dicen, yo, pero ¿por qué lo haces así y en vez de ponerlo de rodillas lo pones de pie? Porque mira con la luz cómo te... Ah, interesante, ¿verdad? Entonces también es un trabajo cooperativo de bueno. intentar buscar la mejora, ¿no? Y la calidad del trabajo. Ujú, Porque sí que lo que nos interesa es no hacer cualquier cosa, sino hacer algo que tenga la máxima calidad posible y que se acerque lo máximo posible a un nivel actorial profesional. Nosotros no queremos ser un teatro amateur en el sentido de cualquier cosa me vale, como podría ser una orla que ujú, hacemos en un colegio, ¿no? Donde al final todos los padres aplauden, que alguien lo ha hecho bien o mal, al final se valora el esfuerzo. ujú, Aquí no solamente queremos valorar el esfuerzo, sino nosotros queremos valorar la calidad del trabajo y eso es muy importante por un tema de dignidad de ellos, que ellos sientan, ¿no? Que han hecho una cosa donde le aplaudimos porque pobrecillos son presos, están en claro. prisión, o como son buenos, etcétera, sino que le aplaudimos porque decimos, pero si son Ujú, actores, son claro. actores. El Entonces, sentimiento de orgullo, ¿no? De llegar a haber a ese trabajado, de haber nivel. sacrificado sus horas, ¿no? O invertido sus horas en hacer que podían estar haciendo otras cosas. Y al Sí, final, sí, oye, como dices tú, no se le aplaude por pena, sino se aplaude porque el trabajo ha sido sólido, ¿no? Y han claro. llegado, ¿no? Ujú. Y una cosita, Graciano, veo por la información que me pasaste que también salen a la calle, no sé si todos, o según Sí, el año, o un poco según el programa. Cuéntanos un poquito la experiencia fuera sí. de la cárcel. Sí, también estas son puertas que el trabajo en prisión es un trabajo de mucha paciencia, ¿no? Al principio, cuando propones de salir fuera, obviamente te dicen que no, que esto es Claro. imposible, etcétera. Pero Mm, luego, poco a poco, insiste, el siguiente año a lo mejor te permite que salgan dos de los 20 que tienes en el grupo. Entonces, claro, tienes que buscar alternativa. Entonces vas tirando de ex internos, ¿no? Personas que conocieron el teatro en prisión, que luego salen, que quedan en contacto contigo y entonces con ellos vas componiendo otra vez un grupo. Es difícil porque estás trabajando con ex internos fuera, que no puedes llevarlo dentro porque los ex internos no pueden entrar dentro, y el mm, interno de fuera que no puede salir fuera. O sea, obviamente a nivel técnico es muy complicado porque estás ensayando con dos grupos y luego lo unes muchas veces el día antes del estreno porque no te permiten muchos días de salida de los internos. Con el tiempo ha aumentado el número de personas que no están permitiendo que salgan fuera. Tienen que tener ciertos requisitos, tener la mitad de la condena hecha, sí, los no tener delitos requisitos que de marca la género, ley, claro, los requisitos que marca la ley para poder salir, claro. para Ujú, poder salir. Y normalmente la salida puede ser a lo de 3 días o 4, por lo tanto tienes dos ensayos y luego los dos estrenos. Lo interesante es que llevamos ya 3 años, este año será el cuarto consecutivo, en el cual abrimos la temporada de la Sala Insular de Teatro del Cabildo de Gran Canaria. qué bueno. Bueno, teatro público donde la gente viene, compra su entrada y es interesante para ello porque allí sí ya se experimentan con un teatro más importante de la ciudad y con un Y con la público. realidad fuera de su entorno, ¿no? Que pues, el entorno está un Claro, poquito
pero ya Sí, cuando sí. sales al público general, pues ya, pues también la situación es distinta, ¿no? Claro. Sí, Ujú. sí, sí. Y luego, bueno, hemos recibido invitaciones también para salir fuera de Gran Canaria. Hemos estado en Sevilla en el mes de febrero. Qué bueno. Presentamos la obra en la sala Suar perdón, en el Centro de Investigación Teatral de Sevilla, TNT, un teatro bastante importante. Y luego también hemos tenido una experiencia en Venecia, dentro de un festival internacional de teatro. Bueno, ahí obviamente me dijeron que era imposible que se diera en los internos, porque no podía ser el territorio nacional. Se tuvo que tirar de ex internos. Entonces, claro, hicimos una obra con internos italianos, ex internos de Gran Canaria, y bueno, y ahí en 2 días montamos la obra que ya teníamos construida, que era una obra que hablaba del límite entre el bien y el mal, la prisión y la libertad, etcétera, y el límite de las fronteras, una obra porque también hablaba de la inmigración que tenemos nosotros, ¿no? En cada patera uno entra a prisión porque es el patrón del barco. Entonces había una obra que tocaba distintos temas sobre el límite. Y bueno, y tenemos otra programada en octubre, otra vez en Sevilla. Nos han llamado otra vez en Sevilla y esperamos en el 2025 de seguir, ¿no? En Barcelona, Madrid, etcétera, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Que las obras circulen, porque esto también para ella es una gratificación muy grande, ¿no? Poder salir, se le costea el Ujú. viaje, el alojamiento, todo. No, no cobran, de momento nadie ha cobrado, ni yo, pero lo interesante es esto, ¿no? Que te experimentas ya con públicos de otras ciudades que valoran tu trabajo y entonces Claro. tienes que ser también más exigente, ¿no? A la hora Ujú. de trabajar. Qué bueno. Estamos terminando ya, Graciano. Nos queda un minutito. La carta a los Reyes Magos, Graciano. ¿Qué necesita? ¿Qué te gustaría? ¿Qué ayuda necesitarías? Un poquito, aprovecha este momento para decir, oye, yo considero que este proyecto es muy, muy, muy interesante a nivel de la población recursos y de la sociedad en general. Ese intercambio, ese conocerse, yo pienso que es un papel fundamental. Pues nada, aprovecha estos segundos que tienes para la carta de los Reyes Magos, Graciani. Graciano. Vale, gracias. Bueno, lo que sí me gustaría sería encontrar personas que crean en la posibilidad de hacer un teatro de calidad, ¿no? Que creciera este nivel profesional, ¿no? Entonces necesitamos de todo realmente, necesitamos técnicos de luz, técnicos de sonido, directores teatrales, actores, es decir, pero con el objetivo de hacer crecer estas personas, porque si estas personas crecen a nivel actorial, también crecen como Como personas persona. y nosotros podríamos representar estas obras a más público, ¿no? Porque yo Ujú, al final tengo mi trabajo en la universidad, no puedo dedicar mi tiempo completo, entonces necesito tener un equipo de personas que quiera apoyarme en esto. Es verdad que ya tengo un equipo, pero cualquier persona que quiera sumarse, si mira, yo puedo ayudarte en la parte de vestuario, yo ujú, puedo ayudarte en la parte de pagarte algunos gastos concretos que necesites, yo te puedo ayudar como ayudante de dirección, yo te puedo ayudar en las luces, en el sonido, en los vídeos, en la entrevista, en dar difusión, en hacer un artículo sobre esto. Cualquier muy actividad bien. que nos ayude a crecer como grupo, por supuesto, Ujú, que es bienvenida, ¿no? Esto bueno, es un proyecto comunitario, colectivo, y hay espacio para cualquier persona que quiera crecer muy bien. personalmente O con sea, lo nuestro... dicho, cualquier persona que tenga un mínimo, que le resuene un poquito este proyecto, Bienvenido. teatro y con población, en este caso en reclusa, pues que contacte contigo en algún sitio, con la asociación Estia, como puede alguien que esté interesado diga, ¿qué Sí, hago, no? sí, pueden entrar en la página web de la Asociación Estia, www.asociacionestia.org, y ahí en el contacto es que me gustaría hablar con Graziano del tema de teatro. Ok. Mira, me mandan el correo o me buscan la universidad, es mi nombre, mi apellido, @ulpgc.es, y Ujú. ahí me escribe y perfecto. Muy Vamos. bien. Por Em, nuestra parte, Graciano, todo lo que podamos ayudar en la difusión y tal, cuenta con nosotros. Cualquier cosa, el estreno, lo que sea, me manda, oye, Carlos, ¿podemos hablar un poquito del tema este? Nosotros encantados, las puertas siempre abiertas, porque todos los proyectos sociales nos interesan y este además que tiene ese un poco ese condicionante, ¿no? De limitar, pues hombre, pues un poquito más, ¿no? O sea que, Graciano Pellegrino, muchísimas gracias por venirte a Canarias, por hacer todo lo que estás haciendo y por ayudar a que la sociedad cambie a mejor, ¿no? Que es un poquito lo que tenemos que conseguir entre todos, que las cosas cambien y que vayamos mejor. Graciano Pellegrino habla de teatro social, doctor en psicología, educador social y un gran hacedor del cambio por todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias, Graciano. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y Gracias, para Carlos. adelante.
Chao, gracias. Muchas gracias.